450 pesos y llegar hasta los 33.000 pesos a consecuencia de la elevada inflación de abril, que anotó un alza de 1,4%. Una situación que sin duda impactará en el costo de la vida de todos los chilenos. Vamos a profundizar en este contexto. Para eso estamos con el investigador del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Hola, Nicolás. Buenos días. Gracias por la invitación. A ver, ya esto de que la unidad de fomento va a subir y va a llegar a los 33.000 pesos, a nadie debería sorprender. Lo lamentable es que justamente el impacto que tiene una unidad de fomento que principalmente se indexa a los mayores gastos, digamos, de la familia en Chile, es una situación bien complicada. Sí, claro, siempre es complicado el aumento en los precios, pero los últimos meses, ¿no es cierto?, hemos vivido una inflación de la cual no estábamos acostumbrados. Tuvimos casi 2 generaciones, ¿no es cierto?, que hemos vivido con inflaciones bajas y por lo tanto el aumento de los precios, la verdad es que no era una cosa que nos preocupara mucho, que no lo sentíamos básicamente, porque un 3% al año, la verdad es que es bastante poco perceptible en promedio, ¿no? Pero ahora cuando tenemos inflaciones de este tipo, donde en un mes o en un mes y medio prácticamente tenemos la inflación que teníamos en un año completo hasta hace poco, empezamos a sentirla y efectivamente se empieza a sentir en los bolsillos en términos de el menor poder adquisitivo que tienen las familias. Una inflación que se ve al ir a comprar al supermercado, de cualquier centro de distribución, que se ve también en las deudas y especialmente en aquellas que, insisto, están en UF. O sea, uno va viendo que mes a mes lo que paga con respecto a esta UF es mayor. ¿Cómo de alguna manera se tiene que abordar o hay alguna forma de abordarlo? Porque uno diría, bueno, en realidad no hay mucha opción ahí. Claro, no, al final lo que hace la UEF, ¿no es cierto?, es una especie de mensajero que nos dice, bueno, tenemos inflaciones altas y por lo tanto tenemos que hacer algo para poder bajarla. Y eso pasa por menor gasto público, por menor consumo, mayor ahorro, lo cual no es fácil, ¿no es cierto? Cuando uno además está acostumbrado a ciertos niveles de consumo, apretarse el cinturón para cualquier familia es complejo. Pero, y tal como tú dices, nos golpea por muchas partes, porque los que tenemos crédito hipotecario vemos cómo sube en forma importante, pero no solo eso, las cuentas de luz, del agua, hoy día si bien algunas de ellas están congeladas, aún así por IPC se siguen reajustando, por lo tanto también suben algunas colegiaturas, universidades, arriendo, y lo que hace de alguna manera es resguardar ¿no es cierto?, a las personas y a las empresas ante estas inflaciones que a veces salen de lo que esperamos. Y eso es un resguardo también, cuando uno lo ve desde el otro punto de vista, para que, por ejemplo, para el que es el arrendador de una casa, de una oficina, etcétera, lo que está haciendo es resguardarse de esta inflación y por lo tanto empieza a recibir, la idea es recibir, ¿no es cierto?, ese arriendo en términos de poder adquisitivo, lo mismo en el tiempo. Por lo tanto, es bueno para unos y malo para otros. Los que tienen deuda somos los que también estamos sintiendo día a día esta mayor inflación. Ahora, y en una derivada está el tema del acceso a la vivienda. Ya es muy complicado con la situación de los créditos hipotecarios, en términos de la restricción que se ha dado producto de lo que fueron las presiones inflacionarias, la situación internacional, los retiros de ahorros previsionales, lo que es hoy ir a pedir un crédito, que de hecho te piden menos tiempo para pagar y es bastante más complicado acceder a eso. Ahora, si le sumamos el precio de la UF que tengo que pagar por un departamento, por una casa, esto ya se hace bastante más difícil, ¿no? Mucho más difícil, y sumémosle a todo lo que tú dices, Nicolás, el hecho de que los materiales de construcción han estado subiendo muchísimo y mucho de ese costo no se había traspasado a consumidores, por lo tanto, eso va a generar aún mayores restricciones. Por un lado, un aumento en el precio, un aumento en el AUF, tal como tú dices, este menor ahorro finalmente con el retiro de los fondos de pensiones que se hicieron, digamos, con ahorro que se fue al extranjero, algún ahorro se fue también, y por lo tanto ese menor ahorro implica la menor posibilidad de generar créditos de largo plazo como los teníamos antes. ¿Para qué decir a las tasas? El Banco Central, ¿no es cierto?, en este mandato que tiene de mantener la inflación estable y baja, ha tenido que subir la tasa, ya lo vimos, ¿no es cierto?, ya en un 8,25%, y lo más probable es que la tenga que seguir subiendo, porque estamos en un cerro de inflación donde todavía no hemos llegado a la cima de este cerro. Vamos
seguramente a mediados de año vamos a llegar cercano al 12%, para después caer fuertemente. En un contexto distinto, el Banco Central hace un rato tendría que haber estado bajando la tasa de interés. Sí. Pero no puede hacerlo, porque finalmente la señal que enviaría al mercado sería la contraria a lo que debiera ser en términos de en esta expectativa de inflación a los próximos 18 a 24 meses. Porque después de, cuando lleguemos a la cima de este cerro del cual hablaba, vamos a sufrir una caída bastante importante hacia fines de este año y el 2023, por lo tanto va a ser tiempo bastante complejo. Ahora, usando la figura, ¿se ve la cima del cerro? Esa es la pregunta que muchos tienen, porque, por ejemplo, desde declaraciones luego del IPC de abril entregado la semana pasada, el ministro de Economía, Nicolás Grau, decía, bueno, la situación es compleja, esperemos, y se ve por lo menos que el segundo semestre podría ir mejorando. Pero, ¿esa cima del cerro se ve o es un tema que todavía está muy inalcanzable? Pues se sabe que vienen. ¿Dónde exactamente y dónde está esa cima? Es bastante complejo porque dependemos de varias cosas que no controlamos. Lo que está pasando todavía en Ucrania, ¿no es cierto?, con Rusia, le pone mucha incertidumbre a esto. Que se alargue el conflicto, que los bloqueos sean más grandes, podría mantener el precio de los alimentos, que son muy importantes para la canasta básica. Por encima de lo esperado y por lo tanto podríamos tener mayores niveles de inflación. El tema del combustible, ¿no es cierto?, que para nosotros es esencial también en los costos. Por lo tanto, dependemos de varias cosas, del tipo de cambio, de lo que vaya a pasar con el tipo de cambio, con la incertidumbre que genera, ¿no es cierto?, la convención, lo que vaya a pasar con eso también. Ya son temas más internos, pero que de alguna manera nos pegan en todos los importados. Por lo tanto, es difícil saber. Lo que sí, las cifras están mostrando que estamos creciendo, seguimos creciendo, pero seguimos creciendo menos que antes, o sea, desaceleradamente, y eso va a seguir hacia adelante. En algún minuto estas alzas, estas tasas que tenemos importantes de la TPM y por lo tanto las tasas que nos llegan a todos nosotros, van a generar el efecto esperado y la economía va a caer y seguramente vamos a tener algunos periodos recesivos hacia el tercer trimestre de este año. Sí, tú lo decías, Carlos, la última decisión del Consejo de Banco Central con respecto a la política monetaria fue una nueva alza importante de la tasa de política monetaria, la tasa referencial en este caso 8,25%. La pregunta es, ¿esto ha sido una tendencia cada 2 meses, que son las reuniones del Banco Central, del Consejo? ¿Se ha sentido el impacto de una medida política monetaria que hace muchísimo tiempo no se aplicaba y de hecho es bastante inédita por parte del ente emisor? Sí, quizás no como el banco espera, pero porque tiene algún rezago eso, ¿no? Pero de todas maneras se está comenzando a sentir y se va a sentir aún más luego de esta última alza. Porque todavía consideremos que todavía quedan recursos de los retiros en las cuentas. Seguramente los que van quedando, gente que lo sacó no para gastarlo, sino que para cambiar de mano, digamos, y tenerlo a mano de alguna manera, pero todavía hay recursos dando vueltas. Seguramente con estos IFES que ya no queda el efecto y estas mayores tasas de consumo va a ir cayendo. Hay expectativas y ahí hay que tener ojo porque lo más importante acá es que el Banco Central mantenga su credibilidad, que la gente crea que el Banco Central va a hacer todo lo posible para lograr esta inflación. Y si eso no lo perdemos, el efecto lo vamos a ver muy luego. Pero todavía quedan efectos que estamos viendo en la inflación que tienen que ver más con los costos, más con un problema de oferta, más que demanda. Uh-huh. Hablamos del margen de acción que tiene el Banco Central, uno de sus grandes objetivos, sino el gran objetivo que tiene es justamente mantener la inflación estable, sana, podríamos decir. ¿Cuál es el margen, a tu juicio, también de otras instituciones, de otros órganos? Por ejemplo, el gobierno en este caso. Ya se ha anunciado el Plan Chile Apoya, una serie de subsidios, transferencias directas por la canasta básica protegida dentro del proyecto de reajuste al salario mínimo, pero también algunas medidas que tienen que ver con los combustibles. ¿Tiene margen, digamos, para poder abordar esta situación económica tan adversa? Tiene algo de margen en términos de los componentes del gasto. Sabemos que para este año el gasto, ¿no es cierto?, es menor en forma importante al presupuesto anterior,
pero ¿dónde puede hacer la diferencia es cómo van a ser los componentes de ese gasto? Yo podría decir, bueno, hay una parte que se va a inversión, otra a consumo. Podría cambiar eso y decir, bueno, vamos a bajar la inversión y vamos a aumentar el consumo, y ahí podría incluso presionar un poquito más los precios eventualmente con ciertas cosas. Pero la verdad es que tiene algunas herramientas que podría utilizar, algunas cosas nuevas en términos que lo ha hecho, ¿no es cierto?, tratando de mantener, por ejemplo, el precio de la parafina, que le llega a muchos hogares, especialmente hogares de menores ingresos, tratar de contener algunos precios, digamos. Algo de margen hay, pero la verdad es que la tarea final del gobierno tiene que ser ajustarse el cinturón. ¿No? Es la única forma que salgamos de esta espiral o este incipiente espiral de inflación, que puede ser muy, muy dañino y especialmente para los que tienen menos. Uh-huh. Carlos, por último, y agradeciendo esta conversación de un tema que es bueno ir bajando en las distintas aristas para tener toda la información, digamos, para tomar decisiones. Quiero ir a ese punto. A tu juicio, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones para las familias, para las personas que ven cómo su plata finalmente cuesta menos porque los precios están bastante más elevados? Y esto a nivel general, porque hace tiempo que habían precios que estaban altos, pero eran en ciertos productos, uno podía hacer la diferencia. Ahora, todo está más caro, y salvo los libros que entiendo bajaron un poco, pero ya estaban caros de antes, no hay mucha decepción. Efectivamente, la inflación empieza a permear y estar prácticamente en toda la canasta. Por lo tanto, lo que las familias pueden hacer es tratar de buscar la alternativa de precios más baratos. Hay las ferias libres, a veces la compra por mayor también es una buena alternativa. De repente juntarse entre la familia, amigos, vecinos y poder comprar por mayor podría generar algunos ahorros por ese lado. La verdad es que es bastante complejo cuando ya todos los bienes empiezan a sufrir esto, porque no hay mucha escapatoria por ese lado, ¿no es cierto? Ahora, los que pueden ahorrar, hacerlo, empezar a analizar el presupuesto. Yo creo que también esa es una buena medida, empezar a ver en qué estamos gastando. De repente hay cierto gasto que se llama gasto hormiga, ¿no es cierto? Pequeñas cositas que vamos comprando que a lo mejor no son tan necesarias y que podrían generar que yo pueda ahorrar por ese lado, ¿no es cierto?, y gastar esos recursos en otros bienes que son mucho más necesarios. Uh-huh. Carlos Smith, investigador del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana. Que estés muy bien. Gracias, Nicolás. Que estés muy bien. Buen día.